50, la menor de 40. Y entonces, esta proporción de los... bueno, perdón, dirán ustedes, aquí están 100S, ¿no? Pero en realidad se va perdiendo algo de gradiente cuando lo separamos. Y entonces esta proporción de los gradientes nos hace identificar un ribosoma en específico para una especie en particular, de tal suerte que podemos tener ribosomas muy similares, pero cuyo peso varía, y en consecuencia es de diferente especie. Eso nos ha permitido identificar, por ejemplo, síntesis de proteínas, bacterias, de hongos, de otros microorganismos. Y de esa manera también tener estrategias para poder aprovechar lo que ya conocemos de la maquinaria de síntesis a nuestro favor. Y entonces, volviendo a lo que veíamos ayer, y pensando en el movimiento del ribosoma sobre el RNA mensajero, para decodificar el mensaje, ese cifrado del RNA mensajero, y en todo caso, a nivel del sitio A, aminoácido, sintetizar un aminoácido específico por la conjugación de las bases nitrogenadas, y entonces hacer una proteína naciente, cada vez que hace un aminoácido pasa al sitio P, y en consecuencia se van uniendo la cadenita creciente de aminoácidos para dar lugar al péptido, es decir, un aminoácido más uno, hasta que se da la proteína como tal, ¿no? Esto da lugar al enlace peptídico, en consecuencia de la liberación del RNA, y la liberación del sitio A, como decíamos ayer, ¿no? Y entonces, una vez que estamos viendo cómo se da esa secuencia, que es ir tejiendo, literal, es ir tejiendo, en donde nuestro ganchillo, con el asa nueva, será un RNA que entra por la región A o aminosil, y luego se pasa a la región P o peptidil y se libera, y así sucesivamente, ¿no? Ayer comentábamos que dependía del genoma, más bien, para decir qué aminoácido sigue, en todo caso, cuántos aminoácidos. Eso está codificado ya en un gen, ya lo tenemos bien determinado en un gen. Y de hecho será el tema que vamos a hablar ahora que veamos enfermedades asociadas a la falla de la síntesis de proteínas también. Y entonces, esta es la secuencia que estábamos viendo, ¿no? Como ven, es el ribosoma el que corre sobre el RNA, como si fuera un trenecito, ¿no? Para ir liberando entonces estos RNA de transferencias, y en consecuencia, cada uno de ellos sintetizando un péptido a través de un aminoácido que se va formando de nuevo y se agrega nada más a la cadena naciente como tal. Esto que digo de cadena naciente es importante, porque eso es lo mismo que acabo de mencionar, y nada más es repetitivo para que lo vean con diferentes esquemas, ¿no? La región A o aminacida, que será peptidil, y cómo se va liberando hasta que se forma el peptido como tal, ¿no? Una vez que pensamos en eso y vemos cómo se sintetiza la proteína, hasta este punto solamente estamos viendo la síntesis de aminoácidos con aminoácidos que da lugar a péptidos. O sea, lo que estamos viendo estrictamente hablando es la síntesis peptídica, porque proteína todavía no es. Y en todo caso, este péptido naciente o una proteína naciente, en la forma nativa, como está así, va a adquirir propiedades interesantes. Por ejemplo, las regiones radicales que ahora quedan expuestas van a tener influencia sobre la superficie del péptido para poderlo plegar sobre sí mismo. A través de interacciones débiles o fuertes, se va a ir plegando sobre sí mismo, y de una vez, en cuanto van haciendo, ya se va plegando. En ocasiones no es suficiente eso y requiere de la ayuda de alguna proteína que le empuje, que la ayude a plegar, que se llaman las chaperonas. Estas pequeñas proteínas funcionan como reguladoras del plegamiento proteico adecuado. Y hay otras ocasiones en que la proteína naciente sufre modificaciones durante la síntesis o después de la síntesis. Y una modificación, por ejemplo, es pegarle un carbohidrato o un grupo fosfato, o quitarle una fracción, un fragmento del péptido naciente, en fin, unas modificaciones que sufre el péptido y la proteína, ya sea durante el nacimiento o después del nacimiento, ¿no? Y en citoplasma, pues veríamos una cosa así, ¿no? No veríamos el océano de citoplasma y el ribosoma nadando libremente como si fuera un pececito en el océano, ¿no? Lo que al contrario, veríamos un conglomerado de macromoléculas y muchos organelos y elementos que están ahí teniendo lugar en el citoplasma, y compartiendo espacio, por supuesto, con el citoesqueleto, que está aquí marcado como tejido fibroso, y aquí estarían justamente los ribosomas con sus proteínas nacientes, ¿no? Simultáneamente. Es mucho más complejo que esto. Y entonces, en resumen, lo que veríamos es una proteína naciente, que es más bien un péptido, en donde empieza el ribosoma, empieza la síntesis de la proteína como tal, va creciendo el choricito, pero vean cómo el paso 4, simultáneamente con su nacimiento, empieza a tener este doblaje sobre sí misma, en donde la cadena se empieza a doblar sobre sí misma,
y se encuentra de pronto una rama de la cadena, se encuentra con la otra rama y hacen clic, justamente a expensas de las regiones radicales. Esas regiones que están expuestas, que son muy grandes, excepto, claro, está la glicina, por ejemplo, que es muy pequeñita, o la alanina también es pequeñita, pero la glicina es la que menos. Con esas excepciones, tendríamos entonces regiones radicales muy largas, muy grandes, que tienen interacción con otras regiones radicales y que establecen puentes de unión a través de enlaces débiles como puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, o inclusive algunos que expongan, por ejemplo, grupos azufre, como la cisteína. Entonces logran hacer puentes disulfuro muy estables, sumamente rígidos, ¿no? Enlaces covalentes muy, muy rígidos que permiten entonces la estabilidad de la proteína. A partir del paso 4, paso 5, vean ustedes cómo hay aquí un puente disulfuro. Supongan que se confrontaron dos cisteínas para lograr una cistina. Entonces estas dos cisteínas establecen un puente disulfuro que es sumamente estable, sumamente rígido. Aquí está otro. Y luego, hasta que ya se libera como tal la proteína, ahora sí la proteína naciente, y se desacopla el aparato de síntesis. Si ya no se va a ocupar, como decíamos ayer, pues se recicla. Si sigue habiendo déficit de proteínas, se vuelve a utilizar, se vuelve a ensamblar, pero si no, se libera como tal y se recicla hacia la reutilización de los elementos estructurales. Ahora, esta síntesis de proteína, que es la fase 3 de lo más central de la biología molecular, la traducción, nos va a dar lugar a proteínas con diferente función. Y así vamos a tener, por ejemplo, proteínas de transporte, que pueden ser canales o proteínas que transportan cosas del interior de la célula al exterior, o viceversa, del exterior al interior. Pueden ser proteínas bombas que envían cosas, iones, macromoléculas, en fin. Es decir, que es el ejemplo número 1. El ejemplo número 2 son proteínas fibrosas, que son proteínas estructurales, como la colágena, la elastina, la fibrina, la tinina, en fin, un montón de proteínas que vamos a ver más adelante, ¿no? Proteínas con actividad catalítica, como el caso de las enzimas, que permiten entonces la formación de nuevos elementos a partir de productos derivados de sustratos, y también proteínas de defensa, ¿no? Es decir, la gama de proteínas que podemos ver que se sintetizan es sumamente amplia. Esos 4 ejemplos son solamente una pequeña parte de esto, porque las proteínas cumplen una variedad de funciones más, como por ejemplo receptores para reconocimiento a través de otra proteína, de interacciones proteína-proteína, o reconocen carbohidratos de superficie, entonces son proteínas que reconocen carbohidratos en una interacción proteína-carbohidrato, o proteínas que se liberan para dar una señal como péptido señal o como proteína señal, por ejemplo, de muerte celular o de crecimiento y diferenciación, proteínas de activación de algo, en fin, es muy variada la función de las proteínas que ahora vamos a ver que se están formando, ¿no? Esta tecnología celular de la síntesis justamente de proteínas la hemos aprovechado nosotros, ese conocimiento, quiero decir, ¿no? Y entonces ahora que están en boga el coronavirus, la farmacéutica Pfizer BioNTech, por ejemplo, ha utilizado justamente fragmentos de RNA, ese RNA viral que codifica para una proteína, la proteína espícula, por ejemplo, en este caso, ¿no? En el caso de Pfizer, ¿no? Y entonces esta Pfizer la inocula en la célula, el RNA, nuestra célula lo utilice a través de su ribosoma y sintetice la proteína espícula que luego se expresa como tal en células inflamatorias y entonces se puede reconocer como extraña. Es decir, es anticiparle al sistema inmune lo que va a llegar, ¿no? Para que cuando ya se presente la de verdad, ya estén preparados, ya sepan que hay que tener una respuesta vigorosa. De otro modo, esta respuesta tardaría mucho tiempo en activarse. Es mejor que sea con la vacuna, es inerte, no nos provoca más que la síntesis de esa proteína que se externaliza en la célula y no pasa nada. O sea, esa no se va a ligar a un receptor ACE, lo que al contrario, no se va a reconocer como extraña e inmediatamente se va a desencadenar la respuesta inmunológica. Eso nos da una ventaja en tiempo a la defensa cuando tengamos al virus verdadero, ¿no? La vacuna moderna, que se ha especulado muchísimo que fue una copia fiel del Pfizer, hace la misma tecnología, utiliza el RNA que codifica para la proteína especular, exactamente lo mismo, se expone al exterior y en consecuencia desencadena la respuesta inmunológica, ¿no? Y a los que nos tocó la Oxford AstraZeneca, es muy similar, nada más que utilizan, en lugar de una vesícula de transporte, utilizan un virus de mono, un virus atenuado, que provoca una gripe en mono, y entonces este virus que es inerte para nosotros, es cierto, porque sí da un poquito de gripa, ¿no? Esa sensación de fatiga sí es por la gripa que nos da la respuesta inmunológica ante el virus del mono. Pero el punto es que el virus pues hace lo propio, ¿no? Lo mejor que hacen, lo único que saben hacer los virus, ¿no? Hacen entonces que este material genético se inyecte al núcleo y en consecuencia se sintetice un RNA
que luego da lugar a una proteína espicular también. En consecuencia, es lo mismo. Como ven, hemos aprovechado lo que sabemos, lo que conocemos respecto a la transcripción y la traducción para nuestro beneficio, ¿no? Para anticipar algo que ya va a ocurrir. Es como de repente tener aquí en la colonia, por ejemplo, ¿no? Aquí en Nueva York es muy, muy dado, ¿eh? Aquí en la colonia, por ejemplo, que sepamos que va a venir un maleante porque anda prófugo. En consecuencia, por todos lados vemos su carota, ¿no? En los anuncios en la calle, cuidado porque este cuate es peligroso, ¿no? Es anticiparnos para que no nos tome por sorpresa cuando toque la puerta, el timbre de la puerta, o bien cuando nos tome por sorpresa en la calle, ¿no? En cuanto lo veamos, pues alguien anticipa a la policía que ya está preparada, ya sabe que anda por acá merodeando y en consecuencia está preparada para actuar. Y no cuando de pronto ya haga algo, nos encontremos con que ching, ya lo hizo y ahora hay que activar las alarmas, todo lo demás, ¿no? En fin. De tal manera que, como ven, esta tecnología de transferencia de material genómico nos ha permitido pues, el desarrollo de muchas cosas, ¿no? Entre ellas las vacunas, que son muy importantes para nosotros, ¿no? Pero además de eso, en el caso del ribosoma, el conocimiento que hemos adquirido para la tecnología de la síntesis de proteínas nos ha permitido establecer estrategias de defensa contra bacterias, porque en todo caso ya sabemos que nuestros ribosomas pesan diferente que una bacteria. Por tanto, podemos tener fármacos que se dirijan de manera específica a un ribosoma con un peso específico. Y de esa forma garantizar que si queremos atacar un ribosoma, que no sea el nuestro, sino que sea el de un organismo extraño. Y entonces, este conocimiento que estoy diciendo, del sitio peptidiltransferasa, el encargado, la clave para la síntesis de la proteína. Yo podría destruir el ribosoma y se acabó la historia. Pero es muy complicado hacer un medicamento que sea blanco específico contra una proteína o un ribonucleótido como el ribosoma. Sí se puede, o sea, de hecho es el tratamiento, por ejemplo, de muchos cánceres, ¿no? Entonces se hacen proteínas que se dirigen de manera específica contra otra proteína para atacarla, en el caso de anticuerpos monoclonales o policlonales, por ejemplo, ¿no? En el cáncer. Pero en este caso es un poco complicado porque, para empezar, el ribosoma está en el citoplasma, ¿no? Y luego no está fácil que ese citoplasma acople cualquier cosa. De tal manera que la tecnología actual que nos ha permitido conocer esto ha sido justamente fármacos que atraviesan la membrana celular y que de manera selectiva son acoplados por cierto ribosoma, no el nuestro, cierto ribosoma, que tenga un peso específico diferente al nuestro. Y entonces, esta interacción que tiene la región peptidiltransferasa está dada justamente por enlaces débiles, que pueden ser en todo caso reversibles. Y eso nos permite entonces, vamos a ver pronto la inhibición enzimática y vamos a conocer eso más adelante, pero eso nos permite poner una molécula que se una al sitio peptidiltransferasa, que permita que se lleve a cabo la síntesis de la proteína, pero que la bloquee al momento que va a empezar. Y entonces, lo que están viendo ustedes acá son antibióticos, por ejemplo, la puromicina, blasticidina, el cloranfenicol, esas que están acá, todos esos, el cloranfenicol es el más famoso que ustedes van a conocer, son medicamentos que se unen de manera selectiva al sitio peptidiltransferasa. Es un fármaco que, si ven ustedes, todos tienen anillos aromáticos. Esta presencia de anillos aromáticos es muy atractivo para el ribosoma. Para empezar, atraviesa la membrana celular. Segundo, son específicos contra ribosomas de bajo peso molecular, no el nuestro. Y entonces, cuando el ribosoma de bajo peso molecular los acopla, porque es una molécula específica para ellos, lo acopla como si fuera un sustrato, o sea, como si fuera un aminoácido aromático. Y en consecuencia, una vez que lo acopla, se enclava en el sitio peptidiltransferasa y lo bloquea. De tal manera que vean ustedes acá, son modelos artificiales de computación. Eso se llama docking en bioquímica experimental, donde ponen a la anisomicina, al blasticidina, al cloranfenicol, todos estos medicamentos, y están viendo ustedes la interacción que tiene con los diferentes residuos de aminoácidos en el sitio peptidiltransferasa. Entonces ya se garantiza que experimentalmente, a nivel celular, esos medicamentos son capaces de ser acoplados por el ribosoma como si fuera un RNA de transferencia, que no lo es, más bien parece un aminoácido, y una vez que lo acopla, se pega de manera selectiva a la región peptidiltransferasa y la bloquea. Ahí están, de hecho, superpuestos todos los antibióticos. Y vean cómo todos comparten más o menos la misma hendidura catalítica de la región peptidiltransferasa. O sea, todos se van a acoplar en el mismo sitio activo de la bacteria, de las bacterias en particular.
De tal manera que una vez que tenemos estas interacciones, justamente que saben ustedes acá, donde hay iones inclusive participando de manera selectiva para la estabilización de la molécula antibiótica con los diferentes aminoácidos, en el caso con anfenicol. Perdón, hago una pausa. Fer, de las vacunas de coronavirus, si te refieres a las vacunas de coronavirus, dice que sí, todas las vacunas son efectivas por igual. En el caso de las vacunas de coronavirus, no. Hay algunas que ofrecen un mayor rango de protección, otras que ofrecen menos. Pfizer es la que ahorita, hasta ahorita, la que tiene mejor respuesta, aunque ya le pisa los talones esta alemana, Sputnik V. Decíamos que era Sputnik 5, pero no es Sputnik V. Y entonces, depende más bien de la respuesta inmunológica que desencadene cada vacuna, así es el rango de protección. Ninguna es completamente efectiva, ninguna, claro. Hay del 90 y tantos por ciento hasta el 60%, pero casi no creo que la que menos tiene. Pero en todo caso, garantizan que no te va a dar la forma grave, la forma severa. Y es una apuesta a ganar, porque pues, de eso a nada, pues más vale el 60% de probabilidades de que salga uno bien liberado de una infección grave, ¿no? Si no evita que nos dé la enfermedad, pero si nos da, va a ser la forma leve y que en consecuencia dure poco tiempo y que deje menos lesiones post-COVID, que no nos hospitalice y en todo caso que no nos deje ningún problema, ¿no? Entonces, no, ninguna es completamente efectiva ni son igual de efectivas. De hecho, se recomienda completar el esquema de vacunación a 2 dosis mínimo. Por lo mismo, cada vez que se pone una vacuna, aumenta la probabilidad de protección. Voy a poner el ejemplo de Oxford Seneca. Esta AstraZeneca tiene un rango de protección más o menos del 80% de la primera dosis. Cuando se pone la segunda dosis llega a ser cerca del 92%. Pero si se pone un refuerzo a los 6 meses después de la segunda dosis, se mantiene más o menos en 96%. Nunca llega a 100%. Pero bueno, eso aumenta significativamente el rango de protección y nos deja pues cada vez menos probabilidad de tener la forma grave. Pues, insisto, es una apuesta que uno echa pues a ganar siempre, ¿no? A que no le vaya uno mal. Lamentablemente, pues habrá quien tenga las 3 dosis y esté en el rango del 6% de probabilidad de que le dé la forma grave y se muera, ¿no? O que tenga comorbilidades como diabetes, como hipertensión, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, infartos previos, cualquier cáncer, un tipo de cáncer, que de por sí es una base inmunológica muy mala y que en consecuencia, pues aunque tenga el 96% de probabilidad de no enfermar, pues algo se complique, no algo salga mal y en consecuencia la muerte o la forma severa. Pero no, ninguna es igual, vale. Entonces, respecto a los antibióticos, pero bueno, es sencillo que nos ha permitido la estrategia de bloquear. Aquí están otros antibióticos, aquí está eritromicina, claritromicina, que también ustedes el modelaje igual por docking de los residuos de aminoácido y cómo interacciona con el sitio peptidtransferasa. Todos comparten la semejanza en que son específicos contra ribosomas bacterianos y diferentes especies de bacterias, todos contra la región peptidtransferasa de la RNA. Y en consecuencia, esos antibióticos que uno toma, por ejemplo, eritromicina, cloranfenicol, que son los más comunes, cada vez que lo tomamos estamos bloqueando la síntesis de proteína de la bacteria. ¿Qué proteínas? Por ejemplo, toxinas. Y en consecuencia, cada vez que lo tomamos, no le permitimos a la bacteria formar las toxinas que nos pueden enfermar y en consecuencia lastimar. De esa forma, es muy importante que cuando uno toma un antibiótico, hay que tomarlo con horario, porque estamos bloqueando la síntesis de proteína, por ejemplo, en este caso, pero con una vida media de más o menos 8 horas. De tal manera que si yo tomo hoy una pastilla y se me olvida y la vuelvo a tomar hasta las 12 horas, ya dejé 10, 8, 10, 12, 4 horas de desprotección en el que la bacteria ya produjo algo de proteínas y me da un poquito de infección o la recuperación no es tan buena. Además de que le estoy permitiendo a la bacteria tener la oportunidad de confrontarse con el inhibidor y en consecuencia que forme estrategias para poderlo quitar de sí y sintetizar proteínas, a lo que se llama la resistencia bacteriana. De ahí que hace algunos años se hizo la estrategia de no permitir que los antibióticos se vendieran libremente, sino que fuera por receta médica. Porque lo que estábamos empezando a ver es que empezaba a haber resistencia bacteriana. La gente por una gripa se tomaba antibióticos. Por un malestar se tomaba antibióticos. Por una diarrea que no necesariamente era bacteriana se tomaba antibióticos. Y en consecuencia empezamos a ver que empezaba a haber mucha resistencia bacteriana y eso nos estaba llevando a un futuro muy incierto con superbacterias que iba a ser muy difícil tratar.
De hecho, ya había bacterias que necesitaban antibióticos de última generación, carísimos, que cuestan varios cientos o hasta miles de pesos, y que solamente así podíamos eliminarlas, ¿no? Por eso esta estrategia. Entonces, cada vez que ustedes tomen un antibiótico, tengan en cuenta la dosis media, por la vida media del antibiótico, y los días en que los van a tomar. Aunque ya se haya quitado el problema, por ejemplo, infeccioso, si tienen un problema infeccioso y les dan tratamiento por 6 días, pero al cuarto ya están ustedes bien y lo suspenden porque dicen, no, pues ya se quitó y ahí muere. No, continúenlo porque siempre sí quedan ahí algo de poblaciones bacterianas que nos siguen dando problemas, ¿de acuerdo? Queda claro esta estrategia para la inhibición de proteínas por antibióticos a través del bloqueo de la RNA ribosomal mayor. No, perdón, a mí me quedó duda de cómo era cómo era inmunidad de las bacterias por el consumo de fármacos. La resistencia isosomar. Sí, la resistencia bacteriana. Ok. Estos fármacos, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de eritromicina que está aquí enfrente. Estos fármacos atraviesan la membrana celular de la bacteria y son acoplados. De hecho, ni siquiera tenemos que meterlo. La bacteria misma lo acopla así como si fuera un RNA de transferencia. Entonces la engañamos, pues. Y una vez que lo acopla, como si fuera un RNA de transferencia, ese antibiótico se enclava en el sitio peptidtransferasa y bloquea su síntesis. Aunque llegue otro RNA de transferencia, no puede realizar la síntesis de proteína porque el sitio peptidtransferasa está bloqueado. Y entonces no hay más que unir, no puede unir aminoácidos, ahí se bloquea. Si tú no llevas a cabo un tratamiento adecuadamente, bueno, no tú, alguien, si alguien no lleva un tratamiento adecuadamente, y en consecuencia no toma la dosis que debe, o o suspende el tratamiento, o a la hora que debe, corremos el riesgo de que la bacteria conozca. Es literal, o sea, es como darle una propiedad de inteligencia, ¿no? Digamos que sí, hipotéticamente. Le damos la chance a la bacteria de que conozca el inhibidor de la peptidtransferasa. Y en consecuencia, su genoma se modifica, hace una modificación inmediata para modificar el sitio de acción y en consecuencia que ya no le dé ese mismo efecto. O sea, esta bacteria ya va a ser resistente a ese antibiótico, no va a tener ningún efecto del antibiótico sobre ella. Y eso no es todo, sino que ahora corremos el riesgo de que las progenies de esa bacteria, o sea, las clonas de esa bacteria, van a nacer con la modificación. Y en consecuencia, ya no solamente esa que está atacando en este momento, sino las bacterias que derivan de esa bacteria van a ser resistentes. Eso ocurre mucho en hospitales, mi querido Marco. En hospitales que estamos en un entorno siempre lleno de antibióticos y de medicamentos, las bacterias suelen ser resistentes a los antibióticos. Por eso es que las infecciones nosocomiales, las que en el hospital, suelen ser infecciones muy difíciles de detectar, que requieren tratamientos muy, muy especializados durante mucho tiempo o múltiples fármacos, multidosis, por ejemplo, 3 o 4 esquemas de antibiótico para poder atacar de manera efectiva a una bacteria por diferentes flancos. Pero es justamente porque la bacteria, como la inhibiste una vez y no le permitiste tener proteínas, pero luego le quitas la dosis o la suspendes o bien no se lo das a la hora que debe ser, le diste el chance de que, ya sé que ese inhibidor se va a desacoplar, porque no es un inhibidor completamente irreversible, al contrario, es reversible. Es decir, dura 8 horas más o menos y después se desacopla. Por eso es que a las 8 horas hay que darle otra dosis para que el que ya se va a desacoplar pues se vuelva a incorporar y siga el bloqueo de las síntesis de proteínas. Si no lo hacemos así, le damos la oportunidad de que cuando se desacopla ya aprendió. Ella aprendió de manera importante que le estamos dando algo que la inhibe. Y en consecuencia, insisto, cambia su maquinaria de síntesis, modifica pues el sitio de acción para que ya el siguiente antibiótico que llegue no le haga nada y se crea la resistencia bacteriana, que era muy grave. A ustedes tal vez no les acuerda, pero hace apenas unos años, no sé, como 10 años o quizás poco más, poco menos, empezamos a tener ese problema. Ya se hablaba de las superbacterias del futuro, porque estábamos viendo una resistencia increíble, ¿no? Ahora, por ejemplo, casi ya no se ve la penicilina. Cuando yo era niño, pues casi todo era con penicilina, ¿no? Casi todo se curaba con penicilina. Pero hoy en día casi no se ve la penicilina, justamente porque todo el mundo abusó de la penicilina para todo, ¿no? Para toda infección hay que ponerle penicilina, ¿no? Que problemas de garganta inyecta su penicilinazo, ¿no? Entonces todo el mundo abusaba de las inyecciones de penicilina. Se creó una resistencia muy importante a la penicilina. Vamos a ver, de hecho, eso cuando vamos a inhibidores estimativos. Y ahora que ya no se usa la penicilina, estamos viendo bacterias que son muy sensibles, que se pueden atacar
de manera muy importante porque ya no se usa. En consecuencia, esas poblaciones, esas generaciones de bacterias que aprendieron a defenderse contra la penicilina, ahora que ya no la tienen, pues ya lo olvidaron y se acabó. Haz de cuenta, Omar, que el antibiótico es la leche con lactosa. Si tú tomas leche con lactosa, o sea, leche entera, no va a haber problema porque tu cuerpo sigue sintetizando la enzima que la degrada, la lactasa. Supongamos que llega un punto en que ya no la suspendes la leche durante un tiempo. En consecuencia, tu cuerpo dice, pues ya para qué produzco la enzima si ya no la toma Omar, deja de producirla. Cuando vuelves a tomar leche porque eso te toca, ya no tienes la cantidad de enzima adecuada y en consecuencia te va a dar problemas de digestión, mucho gas intestinal, diarrea, molestias, distensión del abdomen, en fin. Hasta que vuelves a producir la enzima es que puedes volver a digerir. Eso toma tiempo, hay que tener paciencia. Aquí es igual. Una vez que ya exponemos al antibiótico y no lo mantenemos, la bacteria aprende que lo estamos inhibiendo. Y en consecuencia, modifica su genoma para que ya ese antibiótico no le haga nada. Y caemos en la resistencia bacteriana. ¿Respondiendo tu pregunta? Sí, gracias. Ok, ¿de qué? Bueno, esta síntesis de proteínas nos lleva justamente a lo que ya habíamos conocido. Esta secuencia lineal de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, un enlace covalente, en el que estamos viendo cómo las regiones radicales, como este de que está acá, hidroxifenilalanina que se llama tirosina. 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 Claro, tirosina, ya ven cómo están todos ustedes, perfecto. Entonces, estas regiones radicales como estas, aquí está el grupo metilo nada más, de la alanina. Entonces, estas regiones radicales justamente van a tener el juego importante para el plegamiento peptídico adecuado. ¿De acuerdo? Ahora, no solamente es eso, la cadena como tal de la cadena proteica, la cadena peptídica, no solamente es una cadena lineal, sino que se va a torcer sobre sí misma hacia un lado o hacia el otro, va a dar giros mejor, ¿no? Depende justamente de las interacciones que tenga la región radical. Y eso va a ser muy importante. No memoricen este punto, no es relevante en este punto, ¿no? Pero puede girar hacia un lado o hacia el otro. O puede girar de manera significativa, viene girando hacia un lado, hacia la derecha, por ejemplo, y luego se regresa a la izquierda, luego da un giro casi total a la derecha, en fin. Entonces, de tal suerte que veríamos una cadena peptídica así, ¿no? En donde vemos que no solamente no es lineal, sino que va haciendo un zigzag porque hace una interacción de un bloqueo estérico, pues, de las nubes de electrones, de los átomos que tiene allá la región radical, la radical 1, la 2, la 3. Entonces, estos bloqueos estéricos, los cuales también ustedes acá, es justamente la nube de electrones que se establece en la cadena peptídica. Entonces, todo eso impacta sobre la cadena para poderla doblar, hace un zigzag sobre sí, no solamente eso, sino que el zigzag se va doblando, se va torciendo sobre sí mismo para dar giros totales o parciales de la cadena, ¿no? De tal manera que eso es muy complejo. Pero eso nos lleva a formar péptidos. En este punto no está para el pegamentos peptídicos, sí. Pero estos péptidos que estamos formando se van a convertir en proteínas, no siempre, a veces quedan como péptidos. Entonces, por definición, cada vez que hablamos de un péptido, recuerden que es la unión de dos o más residuos de aminoácidos, ¿de acuerdo? Pero hay que tener en cuenta que si tiene hasta 20 residuos de aminoácidos, le vamos a llamar oligopéptido. El prefijo oligos significa pocos. Entonces, siempre que hablemos de algo que es poquito, es oligo, ¿de acuerdo? Si tiene más de 21 residuos de aminoácidos, no importa cuántos, pueden tener miles, y ahí le llamaremos polipéptido. Pero ojo, si es un polipéptido que tiene más de 50 residuos de aminoácidos y tiene estructura tridimensional que está plegado, le vamos a llamar proteína. Voy a repetir, si tenemos dos o más residuos de aminoácidos, 2 a 20 será un oligopéptido. Más de 21, no importa cuántos, en secuencia lineal, no tridimensional. Si tiene más de 50 residuos y tiene estructura tridimensional porque le plegó sobre sí misma, se llama proteína. La limitante son 50 residuos. Hasta ahorita solamente hay algunos animales, algunos gusanos y hongos que se han descrito proteínas de 50 o un poquito menos, 48 residuos de aminoácidos. En general, todas las proteínas, todas por igual, en prácticamente todas las especies, más los mamíferos, tienen como mínimo 50 residuos. La insulina de nosotros es un ejemplo de la más pequeña de las proteínas, que tiene 51 residuos de aminoácidos. Es la más pequeña de las proteínas, la insulina. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, chicos? Era más pequeño. En nosotros,
51 residuos de aminoácidos. Ah, Dos cadenas, una de 30 y una de 21, va a dar lugar a una proteína de 51 totales. gracias. Hace como 5 años, de pronto surgió la idea de que había otra proteína más pequeña en nosotros, la chaperona, de hecho. Y se había dicho que tenía 48 residuos. Era una noticia interesante porque nosotros no existe esto, más bien en hongos y en gusanos muy primitivos. Hay un gusano que vive en las variedades de la marca, se llaman gusanos poliquetos, que tienen proteínas muy pequeñitas de 40 y tantos residuos de aminoácidos. O proteínas muy grandes, se llaman auricetemas o cepates. Y entonces nosotros es muy interesante porque no se había descrito una proteína tan pequeña. Pero luego se reconoció que no, porque esa proteína de 40 y tantos residuos de aminoácidos realmente perdía una pequeña señal y los modificaba y no, quedaba en más de 50 residuos de aminoácidos. Por eso es que la más pequeña de las proteínas es de 51, que es la insulina. ¿Ya? Suerte que ahora que estamos viendo las síntesis de péptidos, podemos decir que si son, por ejemplo, dos aminoácidos tripéptidos, tres tripéptidos, tetrapéptidos, hexapéptidos, heptapéptidos, octapéptidos, nonapéptidos, decapéptidos, un decapéptido, así sucesivamente. Pero como es un poco complicado decir, es un decapéptido. Le decimos, bueno, si tiene de 2 a 20, le decimos oligopéptido, ¿de acuerdo? El prefijo oligos significa poquito. Si alguien es poco, tendrá una oligopuria. Y así sucesivamente. Todo lo que sea poco es oligos. Y eso es un péptido pequeño, de menos de 20, a más de 2, menos de 20, y es oligopéptido. A partir de allá, los 21 residuos de aminoácidos nos da un poli, que significa mucho, el péptido, ¿de acuerdo? Pero en todo caso, insisto, si tiene 50 o más y tiene estructura tridimensional, se llama proteína. Si tiene más de 50, pero no tiene estructura tridimensional, se llama péptido, ¿de acuerdo? Es un polipéptido. Y entonces, esta sería ya la secuencia final lineal que les acabo de decir, el péptido como tal, o la rama de la proteína peptídica, que tiene entonces esta estructura zigzag con estos enlaces covalentes de cada residuo de aminoácido, dependiendo de la región radical. La región radical tiene un impacto muy importante sobre el plegamiento y sobre la estructura tridimensional de la proteína, y no es la única, ¿de acuerdo? Se va a estabilizar la estructura tridimensional total, el plegamiento de la proteína, a través de puentes de sulfuro. Estos puentes van a ser covalentes, muy rígidos, muy estables, que garantizan que una rama de la proteína, de la cadena típica de la proteína, no se va a separar, lo que se mantiene rígida, estable, ahí en su punto, ¿de acuerdo? Y todo el resto de la cadena se va a estabilizar con enlaces débiles, ya sea todas las que conocemos, ¿no? Interacciones hidrofóbicas, van puentes de hidrógeno, interacciones iónicas, e inclusive interacciones dipolo-dipolo, o bien fuerzas de repulsión a través de interacciones hidrofóbicas, ¿no? Que las hacemos así, y entonces, vean ustedes esta secuencia, que justamente aquí está otra vez, las cadenas radicales están expuestas al exterior, dependiendo de la secuencia de participaciones, la cadena radical va a tener un impacto importante sobre la estructura tridimensional. Les presento a la insulina. Nuestra insulina se secreta inicialmente como un precursor. Esta secuencia lineal que está acá, como habla de la región N-terminal, por aquí está la región C-terminal, aquí está la región C-terminal en verdecito, empieza que saca. Una vez que esta insulina se secreta, tiene un péptido muy largo, un péptido señal, que garantiza que es un control de calidad de la insulina. Luego se corta aquí, con una enzima proteolítica, se corta acá, y libera el aminoácido número 1, que es el número 1. Aquí está la cadena número B, pero la B, de la 30. Y luego la segunda cadena, esta en verdecito, que tiene también una péptido muy importante, que también es un péptido estabilizador. Esta insulina, que se acaba de estar nacida, una proteína nativa. Cuando está tal cual nació, así tal cual se modificó, le vamos a llamar. ¿Sí? Después de eso se va a modificar. Y entonces, una vez que tenemos esta proteína nativa, sufre modificaciones post-síntesis, que en este caso son de corte. Y entonces, una vez que se sintetiza, que la tenemos así, se van a cortar acá esas regiones, se dejan nada más la secuencia de 21 aminoácidos para la cadena A y la de 30 aminoácidos para la cadena B, para dar un total de 51 residuos de aminoácidos. Los demás aminoácidos que cumplieron una función importante de estabilización, de señalización,
de control de calidad del plegamiento, en fin, se van a reciclar y se van a volver a convertir en carbono, hidrógeno, nitrógeno para formar nuevas macromoléculas, ¿de acuerdo? De tal manera que de esta forma se al final a la insulina activa. La cadena precursora que la proteína activa no tiene las actividades de la insulina. De hecho, solamente es así como nació. Ya cuando la tenemos así, en esta forma, la cadena B de 30 residuos, la cadena A de 21 residuos de aminoácidos, para formar una proteína, esa que vamos a acá, de 51 residuos de aminoácidos completos, le llamamos proteína madura. Es como los humanos, pues, nacemos de una forma, pero cuando maduramos, pues cambiamos, ¿no? Algunos cambiamos para bien, otros para mal. Pero en todo caso, esta maduración implicó la pérdida de una secuencia de aminoácidos para poder dar lugar a una proteína funcional. Cada vez que pierde la secuencia de aminoácidos, se mantiene así como proteína, con este plegamiento que ven también ustedes aquí a la derecha. Ahorita vamos a ver las definiciones de las estructuras de la proteína. Pero como ven, esta estructura de la derecha no está en forma lineal como está a la izquierda, más bien está plegada como si fuera un pequeño quesito, una pequeña madeja de aminoácidos que pareciera como una madejita de estambre o de hilo, ¿no? Así como tal, una pequeña pelotita pues que está plegada sobre sí misma. Y hasta este punto, como proteína madura, es que podemos verla con acciones. ¿Se acuerdan del angiotensinógeno? Ok. El angiotensinógeno es una proteína nativa. No tiene una para que no tenga acción. Cuando la liberamos y no se corta, no pasa nada, no nos produce ninguna vasoconstricción, porque tiene todavía péptidos que no permiten la función de la proteína. Es hasta que se corta justamente por las angiotensinasas, más aún por la enzima convertida en angiotensina, es hasta que se corta, que se madura, y ahora sí, es una proteína que se va a enclavar al receptor ACE2 y va a producir una vasoconstricción directa, severa, brutal, así, una vasoconstricción importante, ¿de acuerdo? A veces es para protección. Muchas proteínas nativas nacen así con fragmentos de masa para la protección de nosotros. Si no, como el caso del angiotensinógeno, nos estaría provocando vasoconstricción todo el tiempo y andaríamos hipertensos. Pues no queremos eso tampoco, ¿no? Tampoco nos pueden estar hipertensos todo el tiempo, nada más cuando sea necesario, el momento es necesario y el tiempo que sea necesario, no permanentemente. De tal manera que las proteínas nativas no siempre tenían actividad proteica, sino que ya hasta que maduran la funcionalidad, es que adquieren propiedades importantes para lo que fueron hechas. Ahora, perdón, si tomo la proteína como tal, no es la insulina, pero voy a tomar cualquier proteína. Vean esta proteína que es un dímero. Cada vez que le pongamos el sufijo meros, significa unidades formadoras de algo. Por eso es que si yo tengo un mono, es uno, meros, la unidad. En este caso es un dímero, tengo dos unidades de algo, por ejemplo, dos unidades de proteínas. Podría tener un trímero, tetrámero, cuatrámero, un oligómero o un polímero, ¿de acuerdo? Depende de cuáles unidades de algo tengo. En este caso, regreso es un dímero. Voy a marcar el primer dímero. Aquí estoy marcando la secuencia del primer dímero, que es la proteína de la derecha, ¿de acuerdo? Y aquí está el segundo dímero, a la izquierda, que es la proteína de la izquierda. O sea, este dímero está formado por dos proteínas. Y si yo observo la proteína así como tal, y digo, órale, mira, toda esa proteína está formada por dos unidades de proteína. Entonces voy a separarlas que yo quiero ver qué proteína es la forma. Pueden ser proteínas homólogas, igualitas, o pueden ser diferentes, no importa. Y entonces, yo veo cada dímero, ¿sí? Y veo entonces, entender de ver cómo está formado cada uno de los dímeros y decir, oye, ¿son iguales? ¿Son dos dímeros iguales o no? ¿Son diferentes? ¿Hay una diferencia importante o no tan importante? Y luego, esta estructura, yo la sigo diciendo, tengo por lo menos dos formas diferentes de estructura. Esta que parece una espiral, que está acá, y esta que la marcan los libros como si fueran flechitas, que más bien son láminas beta, ¿de acuerdo? Entonces digo, órale, tiene alfa hélices y láminas beta. Y entonces sigo viendo la secuencia de aminoácidos, pero no lo puedo ver perfectamente bien porque, por ejemplo, la espiral, pues quedan aminoácidos por la parte de atrás de la espiral, que tengo que voltearlo como tal para poder ver qué aminoácido es. Es que sigo deshaciendo la estructura de la proteína hasta que vengo a la secuencia lineal. Y si ven ustedes acá está la región N terminal, la región C terminal, o sea, la cola en la cabeza,
Y veo en azulito esa secuencia de aminoácidos que corresponde a esta lámina beta, ¿de acuerdo? Y luego le sigue una secuencia rojita, que es una alfa helicoide. Luego una región en negrito, que son estas zonas acá marcadas. No he dicho nombres, ahorita lo voy a decir, ¿eh? Esta región en negrito, que son las zonas delgaditas. Luego otra lámina beta, luego otra secuencia muy larga de aminoácidos en negro, que son estas acá. Luego otra secuencia en rojo, que es una alfa helicoide. Luego otra secuencia en negrito, que son estas delgadas. Luego otra lámina beta, una alfa helicoide, otra secuencia pequeñita, otra alfa helicoide, una lineal. Cuando estoy haciendo esta descripción bioquímica de una proteína, que es como agarrar el quesillo y empezarlo a desdoblar y ver cómo está formado, cómo se estructuró, y en todo caso, si fuese un quesillo, por ejemplo, que es hecho de unidades de algo, como si fuera una cadena de perlas o collar de perlas, podríamos ver las bolitas de collar de perlas y decir, órale, mira, la perlita número 1 es de color rojo, la perlita número 2 de color verde, la 3 de color amarillo. No la veíamos porque estaba dorada, sin recibirla, y era muy difícil verla toda que está en el interior, ¿de acuerdo? Y entonces, esto que estoy haciendo es definir la estructura de la proteína. Y vamos a ver 4 estadios diferentes de estructura proteica. Cuando tengo 2 unidades o más de proteínas, yo digo que la proteína tiene una estructura cuaternaria. 2 o más unidades proteicas es cuaternaria. Ese es el caso de este ejemplo. Si yo las quito y veo cada uno de los monómeros, digo, esta tiene estructura terciaria. Yo podría tener la proteína como una sola proteína, por ejemplo, la mioglobina. La mioglobina es solamente una unidad proteica. Entonces, esta no tiene estructura cuaternaria, tiene estructura terciaria. En cambio, los parientes a la hemoglobina tiene 4 unidades, tiene estructura cuaternaria, ¿de acuerdo? 2 o más unidades es cuaternaria. Una sola subunidad proteica es terciaria. De la cuaternaria puedo pasar a terciaria. Y luego, de la terciaria, que evidentemente la proteína como monómero proteico individual, la estoy desdoblando y veo 2 estructuras básicas, las alfa hélices y las láminas beta. O sea, la estructura secundaria es alfa hélice o la lámina beta. Vamos a ver la estructura secundaria o de una vez. Y entonces, estructura cuaternaria, 2 o más unidades proteicas, estructura terciaria, una sola subunidad proteica en la estructura tridimensional cargada, estructura secundaria, alfa hélice, lámina beta, y aquí estaría la estructura secundaria, que son estas zonas negras que están reducidas aquí en la proteína, que se llaman asas como tal. Algunos libros que se llaman en inglés como loops, L-O-O-P, es lo mismo, alfa o loop es lo mismo. Y no son pequeñas regiones de aminoácidos que no se pliegan, sino que tienen en forma lineal. Por ejemplo, pequeños aminoácidos que dan giros, pero que no se pliegan, como la glicina, como la alanina, ¿verdad? Ejemplo. Pues cuando tenemos estas regiones laxas de aminoácidos lineales que no se van a plegar ni se van a hacer chiquitas en alcohólico y en la beta, llamamos asas, y es una estructura súper secundaria. La pertenece a la secundaria, pero es súper secundaria. Y finalmente, cuando yo logro desdoblar más todavía la cadena de estos aminoácidos y los veo en secuencia lineal, así como tal, digo que es la primaria, ¿de acuerdo? De tal manera que el estudio de la proteína va así, viendo las diferentes estructuras, y cada estructura me permite describir algo diferente. Por ejemplo, la estructura cuaternaria permite ver la estructura en complejo, es decir, ahora esta proteína muy grande que tiene tantas unidades y cada unidad de dominios de reconocimiento, por ejemplo, a oxígeno, a metales como el níquel, como el cadmio, como el calcio, o reconoce de manera selectiva este receptor para una proteína de un virus, una bacteria, en fin, ¿de acuerdo? Esa es la cuaternaria, me permite ver el quesillo completo. Cuando veo la terciaria, me permite ver de cómo está formada esa proteína cuaternaria. La cuaternaria, ¿no? Las unidades, en fin. La estructura secundaria me permite ver cómo está formada desde el punto de vista de alfa hélices o láminas beta. Las alfa hélices son muy flexibles, permiten el deslizamiento y el encogimiento de la proteína, y en consecuencia las proteínas que tienen movilidad. Lo mismo que las asas. Las asas permiten el movimiento de brazos, así como si fuera una articulación de codo, me permite que se abra ligeramente o se cierre ligeramente y que la proteína tenga este movimiento como en bisagra, ¿de acuerdo? Entonces son proteínas que tienen una gran movilidad. Esta, por ejemplo, que tiene esa secuencia tan larga, por ejemplo, en esta secuencia de acá, significa que tiene un brazo acá que se puede mover mucho.
permite que se desprenda lo suficiente, pero sin que se pierda la estructura tridimensional, solamente se separa ligeramente, ¿de acuerdo? Toda esa información la estoy obteniendo a partir de la estructura secundaria. Las láminas beta son muy rígidas, estabilizan mucho la estructura de la proteína, o sea, no se mueven mucho, ¿de acuerdo? Y finalmente, la estructura primaria me dice, ¿dónde empieza la proteína? En la región N-terminal. ¿Dónde se empieza? La carboxilo, la región terminal. ¿Con qué aminoácido empieza? ¿De acuerdo? Con triptófano. ¿Cuál sigue? Así que permite ver que se ha formado tal aminoácido. Me permite contarlo, es decir, el primero tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sucesivamente, me permite contarlos, me permite ver en la forma lineal cuántos aminoácidos forman la primera lámina beta, cuántos la primera alfa lipoide, cuántos la primera asa, luego cuántos la segunda lámina beta, cuántos la tercera asa, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Toda esa información estoy obteniendo a partir de la estructura primaria. Entonces, vean cómo todo es una vasta cantidad de información que nos aporta ver la estructura tridimensional de una proteína y luego la desdoblando hasta que tenemos el chorrito lineal, ¿de acuerdo? ¿Queda claro, chicos? Sí, queda claro, gracias. Gracias. Ahora, esto es verdad. Ahora con las nuevas tecnologías de ya pues, atómicas y las tantas tecnologías tan modernas, nos permiten ver inclusive más allá de esto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, podemos por primera vez ver micrografías de lo que antes nada más era imaginarse y hacer reconstrucciones imaginarias de cómo se vería la proteína, ¿no? Por ejemplo, este es el ectodominio del receptor de insulina, justamente. Cuando hablábamos del receptor de insulina, nos lo imaginábamos solamente así, como una estructura numérica. Ahora la pueden ver ustedes, son micrografías de la proteína como tal. Qué maravilla, vean, pueden ver la proteína como tal, ¿no? Pues podemos verla como si no nos habíamos equivocado. La reconstrucción arbitraria de la proteína con base en su estructura tridimensional y coincide con la característica a la izquierda como la imaginamos, hacia la derecha la fotografía como tal, la fotografía como tal. Y aquí está justamente todo cómo se mueve, cómo se conforma, y es maravilloso cómo se puede ver de la proteína. Entonces, en resumen, partimos de estructura primaria, estructura lineal, nos aporta toda la información, el número de aminoácidos, donde empieza el método, donde termina, con cuál empieza, cuál es la secuencia de aminoácidos, si tiene o no la posibilidad de modificaciones como síntesis, como por ejemplo cambiar datos u otros elementos. Esa es la primaria. La secundaria, que son las láminas beta, y en todo caso las alfa helicoides, la terciaria, que es una estructura de la proteína como tal, es un monómero, y la cuaternaria, si tenemos dos o más unidades proteicas. Si es una proteína con una sola unidad, insisto, como la mioglobina, solo tiene esa terciaria y luego pasamos a la secundaria y la primaria. Si tienes dos o más unidades, como la hemoglobina, tenemos la cuaternaria, la terciaria, secundaria y primaria, ¿de acuerdo? Entonces vamos viendo poco a poco todas estas estructuras que acabo de mencionar. Y mañana revisamos estructuras de las proteínas, vamos a ver también. Vamos a ver el quinto dominio estructural, que son justamente la descripción de los dominios funcionales de la proteína. ¿Dudas, chicos? No, ninguna. Bueno, gracias por su presencia hoy. Un gusto verlos siempre.